Muy buenas tardes a todos. Matías, Jean, María Fernanda, Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cindy. ¿Qué tal, Matías? ¿Tienes alguna pregunta en especial? Eh, lo de... A ver, un momento, por favor. Sí, profe, me confundo un poco en la frase nominal de lo de complejo, compuesto. Ya, clases de frase nominal. Ok, voy a abrir ese PPT. Gracias. Ya, Matías, para que tú tengas bien claro el conocimiento de las diferentes frases nominales, tienes que también haber comprendido bien la estructura, y comprender bien la estructura de una frase nominal implica el reconocimiento de categorías gramaticales, ¿ok? Entonces, en este PPT que estoy mostrando, estás mirándolo, ¿no se ve? Em, Ya. Para empezar, te están diciendo que una frase nominal está compuesta por todos estos elementos, ¿no? En la frase nominal puede haber, en primer lugar, la palabra más importante en la frase nominal, la más importante es el sustantivo, ¿ya? Porque el sustantivo es el núcleo de la frase nominal. Su nombre justo viene de nombre. Y el sustantivo es nombre, es un nombre de persona, animal o cosa, ¿no? Entonces, la frase nominal puede aparecer solo con el núcleo, solamente con un sustantivo. Ahora, la frase nominal también puede aparecer con la presencia del núcleo más determinante, del núcleo más determinante más adjetivo, del núcleo más una frase preposicional, una frase apositiva, una proposición subordinada, adjetiva. ¿Ok? Entonces, eso significa que tengo que reconocer qué tipos de determinantes hay, ¿no? Los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores. Además,
es importante mencionar que a veces no aparece el nombre, pero sí aparece el pronombre en vez del nombre. Entonces el pronombre también se convierte en la parte más importante de la frase nominal, porque reemplaza, ¿no?, al sustantivo. Tienes que saber reconocer pronombres. Además, los modificadores directos no solamente son adjetivos, también pueden ser algunos determinantes. Y en el caso de los modificadores indirectos, son este tipo de frases: preposicional, apositiva, preposición subordinada, adjetivo. Si yo tengo dificultades para reconocer estos elementos, obviamente luego no voy a saber si es compleja, incompleja, etc. ¿Sí? Ahora, acá nosotros podemos ver las diferentes clases de frases nominales que tú me dices que te confundes. Hay la frase nominal simple, la frase nominal compuesta coordinada, la frase nominal incompleja y la frase nominal compleja. ¿Cómo las distingo? Para empezar, una frase nominal es simple cuando solo hay un núcleo. Solamente miro el núcleo, nada más. Entonces, acá tengo: el vestido floreado es nuevo. Esta frase nominal, el vestido floreado, tiene un núcleo. Solo tiene un sustantivo, que es la palabra más importante. Claro, también tiene la presencia de determinante artículo y también tiene la presencia de un adjetivo. Y si yo lo quiero ver desde el lado de las funciones, ya sabemos que según la estructura, ¿no? Según la estructura, el artículo es un modificador directo y también los adjetivos. Y recordar que el sustantivo es el núcleo. Es la palabra más importante. Entonces, he verificado que en esa frase nominal solo hay un núcleo, por lo tanto, es una frase nominal simple. Acá también. Aquel momento lo recordaremos todos. Frase nominal, aquel momento y también todos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Tengo al sustantivo momento y acá tengo al determinante demostrativo aquel. A nivel de funciones podría decir que esto es un MD y esto es el núcleo. Y en esta frase nominal solo hay un núcleo. Como solo hay un núcleo, es una frase nominal simple. ¿Correcto? Ahora, me dijeron también en la estructura que los pronombres también hacen de núcleos, ¿no? Un pronombre solo es una frase nominal, entonces. Acá tengo una frase nominal también. Incluso esta también es una frase nominal. Frase nominal que está compuesta solamente por un núcleo. Entonces también es una frase nominal simple. Frase nominal simple, frase nominal simple y frase nominal simple. Solo miro el núcleo. Un núcleo. Un núcleo. Ahora, una frase nominal compuesta coordinada, la teoría me dice que presenta núcleos. Quiere decir que ya no es uno, es más de uno. Además, me está diciendo que están entrelazados con un nexo. Claro, y eso hace que esos núcleos estén coordinados, ¿no? Ese nexo. Detecto primero la frase nominal. Las casas y los edificios serán vendidos. Frase nominal. Hasta acá. ¿Qué observo ahí?
Ahí estoy observando un determinante artículo, sustantivo. Un nexo y determinante sustantivo. ¿Cuántos núcleos tengo acá? Tengo 2. Tengo 2 sustantivos en la frase nominal que están siendo enlazados por el conector I. 1, 2. Enlazados por el conector I. ¿Qué significa eso? Que es una frase nominal compuesta, coordinada. Porque la frase nominal compuesta coordinada tiene más de un núcleo enlazados por un nexo. Acá igual, este fin de mes compramos sillas y mesas. Frase nominal, sillas y mesas. ¿Cuántos núcleos tengo ahí? 2. 1 y 2. 2 sustantivos enlazados por el nexo I. 2 núcleos. Frase nominal compuesta coordinada. Entonces, tienes que ver esos detalles para que puedas tener muy claro, ¿sí?, qué es una frase nominal. ¿Qué tipo de frase nominal es? ¿Ok? Entonces no te olvides, frase nominal simple presenta un núcleo. Frase nominal compuesta coordinada presenta núcleos enlazados mediante un nexo. ¿Ok? Vamos ahora a reconocer los otros tipos de frase nominal. La frase nominal compleja y la frase nominal compleja. Incompleja y compleja. ¿Qué me dicen de la incompleja? Que no tiene modificador indirecto. ¿Y qué me dicen de la compleja? Que sí tiene modificador indirecto. Incompleja no tiene MD. Compleja sí tiene MD. Entonces tengo que analizar. Para empezar me tengo que acordar cuáles son esos modificadores indirectos. ¿Ok? Claro, porque me están diciendo que en la frase nominal incompleja, para que sea incompleja, no tiene MI. Y para que sea compleja, sí tiene MI. ¿Y qué me decía la teoría? Que el modificador indirecto, el MI, eran frases preposicionales, apositivas o proposiciones subordinadas. Profesora, el problema es que yo no sé cómo reconocer una frase preposicional. Ah, por ejemplo, yo puedo decir el niño del salón azul es muy aplicado. ¿Dónde está acá la frase nominal cuando digo el niño del salón azul? En esta frase nominal que tengo MD modificador, perdón, el modificador directo mediante el artículo el, tengo el núcleo, sustantivo niño, y del salón es una frase preposicional. Mira, está encabezada por una preposición.
Y actúa, todo esto actúa. No se puede separar, ¿no? Esto también es un M, pero es un MI. Entonces, reconozcamos las frases preposicionales. Las frases están compuestas obviamente por más de una palabra y en el caso de las frases preposicionales empiezan con preposición. Quiere decir que también tengo que saber reconocer las preposiciones. Vamos ahora a reconocer una frase apositiva. Bien, entonces, bien. Ahora, una frase nominal con frase apositiva la reconozco de esta manera, miren. A ver, a ver. Sabrina, mi vecina, llegó anoche. Entonces, las frases apositivas yo las reconozco porque me dan más información del sujeto. Igual, la frase preposicional me está dando más datos del niño, ¿no? De niño. En el caso de esta frase nominal que está acá, tiene núcleo, que es Sabrina, y tiene esta frase, pero esta no es frase preposicional, porque no está encabezada por una preposición. Es una frase apositiva. Las frases apositivas las reconozco porque tienen presencia de determinantes y también sustantivos. Y obviamente me dan información del núcleo de la frase nominal. Entonces, como tengo acá una frase apositiva, que es mi vecina, tengo también una frase nominal con modificador indirecto. Ya sé reconocer dos tipos de frases: apositivas y preposicionales. ¿Cómo reconozco un modificador indirecto de tipo preposición subordinada adjetiva? La reconozco porque la proposición siempre aparece con un verbo, pero ese verbo obviamente no es el verbo principal. Entonces, por ejemplo, podría decir esto, ¿no? El estudiante eh, que ganó la beca a Alemania. ¿Dónde está la frase nominal? La frase nominal está acá. El estudiante que ganó la beca. En esa frase nominal yo tengo MD, que es el artículo el. Tengo el núcleo, que es estudiante. Y esta frase que está acá y que me da información del núcleo, tiene la presencia de un verbo. Está. Tiene la presencia de un pronombre relativo, que es clásico cuando se introduce una proposición subordinada.
Y además todo esto me da información del sustantivo. Esto es una proposición subordinada adjetiva. Obligatoriamente tiene que tener verbo, pero obviamente el verbo principal en toda esta oración es viajará. Las proposiciones subordinadas suelen aparecer con verbos, pero es parte de la información que te dan acerca de algo. No es que sea el verbo principal. Entonces, estos elementos van a hacer que yo reconozca fácilmente esas proposiciones subordinadas en las frases nominales. Significa que también debo reconocer ya a estas alturas, aunque no me hayan enseñado todavía, no me hayan reforzado, ya debo yo acordarme, ¿sí?, de reconocer el sujeto y el predicado, porque al yo reconocer que ese verbo no es el verbo principal, ya estoy reconociendo predicados en la oración, porque el único verbo principal de la oración es obviamente el núcleo del predicado. ¿Ok? Entonces, ya me dijeron cómo reconocer la frase preposicional, la frase nominal, las proposiciones subordinadas adjetivas. Y me están diciendo que una frase nominal incompleja no tiene MI y la compleja sí tiene MI. Ahora va a ser muy fácil porque yo ya entendí y ya sé reconocer estos elementos. Entonces, acá dice, esto es lo que yo quiero. ¿Cuántas frases nominales hay en la oración? 1, 2, 3. 3 frases nominales. Ahora, en estas frases nominales hay frase preposicional, hay preposición subordinada, hay aposiciones, no hay, por lo tanto son incomplejas. No hay modificadores indirectos. Ella recibió un extenso mensaje. En estas dos frases nominales veo solo una que tiene núcleo y veo otra que tiene modificador directo también y núcleo. Claro, núcleo sustantivo, MD determinante, en este caso artículo indefinido, y también los adjetivos son modificadores directos. Acá está. Acuérdate la estructura. Muy bien. Vamos a ver entonces si hay frases nominales complejas por acá abajo. A ver, la mujer de cabello negro, Raquel mi cuñada, la billetera que te regaló. La mujer de cabello negro. Veo modificador directo, veo el núcleo y ahora veo una frase preposicional que me está dando información del núcleo. Ajá, tengo acá una frase preposicional. Y esa frase preposicional en la frase nominal cumple la función de modificador indirecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una frase nominal. Ay, ¿qué hice? ¿Qué significa eso? Que es una frase nominal compleja. ¿Por qué? Porque la frase nominal compleja es aquella que tiene presencia de modificadores indirectos. Y los modificadores indirectos, repito, son las frases preposicionales y las proposiciones subordinadas adjetivas. Claro, porque nos dan siempre información del núcleo de la frase nominal. Entonces,
y en busca de estos elementos. Si tienen estos elementos, entonces sí hay modificador indirecto. Entonces, en la primera hay frase preposicional, si es una frase nominal compleja. En la segunda, ¿qué tengo? En la segunda tengo frase positiva, mira. ¿Sí? Recuerda que suelen aparecer con determinantes y con sustantivos. Y en la tercera, ¿qué tengo? Tengo MD, núcleo, y ¿qué te regaló? Proposición subordinada adjetivo. Entonces, así es como tú tienes que reconocer las diferentes clases de frases nominales. ¿Correcto? Gracias, sí. Listo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar los ejercicios propuestos para esta semana. Esta semana es la semana 11 y el tema que se va a tocar es la frase verbal, ¿no? Y cuando hablo de la frase verbal me refiero al predicado, porque la frase verbal, a diferencia de la frase nominal, la frase nominal puede cumplir varias funciones, ¿no? Por ejemplo, sujeto, puede cumplir la función de objeto directo, de objeto indirecto, puede cumplir la función de complemento atributo, de complemento circunstancial. Varias funciones. La frase verbal, su función es la de predicado. ¿Ok? Y acá vamos nosotros a poder conocer los diferentes tipos de predicado, etc. Y luego ya a continuación de haber comprendido bien estos temas, pasamos ya a lo que es análisis de oraciones. Bien, vamos a compartir esa información. Bueno, si revisamos la teoría que corresponde a la semana 11, hay que saber y que tener en cuenta que la palabra más importante de una frase verbal siempre es el verbo. Así como en la frase nominal la palabra más importante es el núcleo, la palabra más importante es el sustantivo o el pronombre y por eso se convierte en el núcleo. En la frase verbal la palabra más importante es el verbo. El verbo es el núcleo de la frase verbal. Ahora, cuando hablamos de verbo, el verbo es aquel que me va a dar toda esta información, ¿no? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. ¿Ok? Porque el verbo obviamente se conjuga y me tiene que brindar datos de la persona que lo realiza, ¿no? De cuándo lo realiza, de cuántos lo realizan y de cómo lo realiza también. Entonces, estos verbos conjugados son aquellos que están en su forma personal.
¿no? Estos verbos están en su forma personal porque nos dan toda esa información. Pero también tenemos los verbos en su forma no personal, también conocidos como verboides. Estos verbos son la parte más importante de un cuerpo verbal, pero en las perífrasis verbales, ¿no? En las perífrasis verbales, en aquellos verbos que tienen más de un verbo y que necesitan estar con varios verbos para que se entienda, estos verbos, estos verboides o estos verbos en su forma no personal, como infinitivos, participios y gerundios, se convierten como que en el verbo principal de toda esa perífrasis. Pero esos tipos de verboides solitos no necesariamente hacen la función de verbo. Solitos pueden hacer cualquier función menos la de verbo, ¿no? Puede ser que esté haciendo la función de sujeto, puede ser que esté haciendo cualquier otra función menos la de verbo. ¿Ok? Entonces hay que saber reconocer cuándo es un verbo, cuándo me puede dar estos datos y cuándo es un verboide. Ahora, cuando hablamos de los accidentes gramaticales, a veces no nos acordamos, ¿no? No nos acordamos a veces que el tiempo sí, yo creo que eso sí te acuerdas, ¿no? El tiempo obviamente puede presentarse en sus tres formas clásicas que son presente, pasado, futuro, ¿no? Puedo yo reconocer si la acción se hizo en un determinado tiempo. También yo puedo reconocer la persona, ¿no? Recuerda que hay tres personas, primera, segunda, tercera, ¿no? Yo, tú, él. Esa es en su forma singular. Su forma singular que me implica solamente uno. Pero si está en su forma plural me indican varios. Ya no es yo, tú, él. Ahora es nosotros, vosotros, ellos. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Esa información me da el verbo. Toda esa información me da el verbo. Es más, puede estar solito y yo ya sé de qué persona es, qué tiempo es, qué número es, ¿no? Ahora, cuando me dicen modo, el modo, ¿sí? De la acción, este modo puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo. Tengo que saber también identificarlo, ¿no? Una acción en modo indicativo es una acción real, real. Lo que tú ves y punto. ¿Ok? Se ha hecho y punto. Pero cuando estamos en el modo subjuntivo de la acción, acá está en el modo irreal. ¿Por qué? Porque esa acción de repente se ha presentado como una probabilidad, con un carácter de duda, solo es un deseo, hay inseguridad. Modo subjuntivo, ¿no? Ya ves, mira, tal vez viaje, posiblemente compre, ojalá gane. Hay palabritas que me van a hacer entender en qué modo está. Y el modo imperativo siempre, siempre, siempre denota orden, ruego, una exhortación. Daniel redacta el informe. Le están pidiendo a Daniel que haga el informe, que lo escriba. Lee el tercer capítulo del texto. Indicaciones, ¿no? Entonces, eso es el modo. Y el aspecto está relacionado a si la acción terminó o no terminó. Entonces, cuando la acción ha terminado, entonces va a ser el aspecto perfectivo. Entregó, hemos recibido, borraron, redactaron.
Pero si la acción no ha terminado, está en el modo imperfectivo. Puede estar en futuro, puede estar en presente, ¿no? Saúl lee, no ha terminado. Vamos a entregar, está en futuro. Ellas bordaban. Profesor, eso está en pasado, ellos redactaban, ¿no? Este tipo de verbos son los verbos imperfectos, ¿no? Suelen terminar en aba, aban. Este tipo de verbos son imperfectos porque es una acción, obviamente, que inicia en el pasado, pero que puede continuar. Entonces, estos tipos de verbos están dentro del aspecto imperfectivo. Por favor, ahí mucho ojo porque ahí los agarran a veces, a varios. ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Sí, profesor, una consulta. En el caso de el aspecto perfectivo, siempre va a ser perfectivo cuando sea una perífrasis verbal que tenga el verbo haber más otro verbo. El aspecto perfectivo, Sí, ¿no? El aspecto perfectivo puede estar como perífrasis, mira acá, o puede estar simplemente como un verbo simple. Lo que tú tienes que analizar es que se haya culminado la acción. No necesariamente va a venir solo como una perífrasis. ¿Ok? sí, mis gracias. Listo. Bien, entonces, ¿a qué íbamos, no? Que ya que nos han hablado de las perífrasis, no hay que confundir el verbo en su forma personal con los verboides. Miren, ¿qué pasa con los verboides? Un verboide, por acá debe haber ejemplos. Acá, mira. En las perífrasis verbales, cuando hablamos de perífrasis verbales, estamos hablando de un núcleo que está compuesto por más de un verbo. Y en ese núcleo, uno de ellos es el verbo principal y el otro es el verbo auxiliar. Por ejemplo, si quiero utilizar la perífrasis han estudiado, puedo decir así. Ellos han estudiado toda la noche. Entonces, acá, si yo tengo que analizar, yo tendría que decir que mi frase verbal es todo esto. Esa es mi frase verbal, ¿no? Recordar que la frase verbal es el predicado. Y la parte más importante de la frase verbal es el verbo. Entonces, acá yo tengo una perífrasis como núcleo. ¿Y por qué es una perífrasis? Porque tengo la presencia de más de un verbo. Pero de estos dos verbos hay uno que es el principal y es este. Si te has dado cuenta, está en su forma no personal. Pero como se presenta como perífrasis, yo puedo identificar que obviamente me está dando información de accidentes gramaticales. Ellos han estado tercera persona, ¿no es cierto? Entonces, desde el momento que ya me da información de accidentes gramaticales, yo ya sé que está en su forma personal. Pero yo tengo que darme cuenta de ese detalle analizando y comprendiendo la teoría, porque mira, puede ser que tenga yo esto, ¿no? El tema, mira, el tema estudiado fue expuesto por ellos. Ahora acá yo tengo la misma palabra estudiado, ¿no? Pero esto no está haciendo ya de verboide para nada. Perdón, no está haciendo de verbo en su forma no personal. Acá este verboide está cumpliendo otra función, está cumpliendo la función de adjetivo.
porque está dándome datos o calificando al sustantivo. Temo. Entonces, un verboide de manera solitaria puede cumplir otra función que no sea la de verbo. Pero en una perífrasis, un verboide siempre es el verbo principal. Y el otro verbo que lo acompaña es el verbo auxiliar. ¿Ves? Entonces, eso quiero que te des cuenta. Ya estás, recuerda, en sintaxis y te toca analizar. Y cuando uno analiza, utiliza ya mucha teoría. Toda la teoría que has ido aprendiendo y la que ni siquiera todavía se ha tocado, porque tu responsabilidad es repasar, adelantarte a los temas. Entonces, si tú quieres ingresar a San Marcos, tú tienes que tener un temario que lo obtienes del prospecto de admisión y fijarte toda la información que te va a venir en tu examen y tú ir ya repasando de manera previa. Cuando toque la clase de la pre, que es un ciclo pero muy acelerado, es simplemente para reforzar y para que te empapes de cómo te vienen las preguntas, ¿no? El tipo de redacción y cuál es el enfoque que se le da. No esperes recién estudiar el tema cuando toca esa semana de clase. Tienes que adelantarte. Recuerda que no es una clase de cole, sino es una preparación para ir a la universidad. Y la preparación para ir a la universidad no solamente es esto, sino es que tengas un estudio constante y adelantado de lo que sabes que te va a venir en el examen, ¿no? Ahora, la frase verbal, que ya entendimos que la parte más importante es el verbo, ¿ok? Te van a venir, de hecho, preguntas que están relacionadas al reconocimiento del verbo, ¿no? Las clases de frase verbal. ¿Te acuerdas que había clases de frase nominal? Si es que tenía más de un núcleo, ¿no? Si es que había frase preposicional, si es que no tenía, ya. Lo mismo acá, pero acá está en función al verbo. Entonces, yo puedo tener frases verbales copulativas, frases verbales predicativas, ¿ok? Y todo va a estar dependiendo del reconocimiento del verbo. Mira, frases que están ligadas al lexema verbal. Entonces me van a decir, bien, en la frase verbal, ¿qué tipo de o qué clase de verbo hay? Ah, tengo que saber reconocerlo. Y acá ya viene, ¿no?, el estudio de cada uno de los tipos de verbo. Cuando a mí me hablan de los verbos copulativos, yo tengo que entender que ese verbo solito no funciona bien, porque no cierra la idea. Yo no puedo decir ella es ni ella está. Es inconclusa la idea. Pero yo sí puedo decir ella barre. Yo sí puedo decir ella come. Porque esos tipos de verbos sí lo permiten. Un verbo copulativo necesita copular con un elemento que cierre la idea. Y esos elementos en los verbos copulativos son los complementos atributos. ¿Ok? Entonces, un verbo copulativo, la teoría te dice, ya los verbos copulativos siempre suelen ser, estar, parecer. Sí, es correcto, pero no te parametres que solamente son los únicos. Puede ser que haya otros verbos que estén haciendo las veces de verbos copulativos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ella continúa, eso es incompleto. Entonces yo sí le añado despierta, ahora sí se entiende. He tenido que agregar
este complemento atributo que me da información de ella para poder cerrar la idea de este verbo que está haciendo de verbo copulativo y que ha necesitado de un complemento atributo. Ahora acá igual, ¿no? Su hermana será la nueva secretaria. Complemento atributo. Me da información de hermana. Complementa el verbo copulativo será. Están algo preocupados mis compañeros. Igual, ¿no? Complemento atributo. Aquí parecen muy entusiasmados. Complemento atributo. Entonces todos estos verbos son verbos copulativos porque necesitan copular con un elemento para que se pueda cerrar la idea. En cambio, los verbos predicativos no tienen esa dificultad, porque los verbos predicativos pueden hacer predicado por sí solitos. Y hay tres tipos: transitivo, intransitivo e impersonal. ¿No? Entonces, cuando yo veo un verbo predicativo, obviamente no va a haber complemento atributo porque los complementos atributos solamente se aparecen cuando hay verbo copulativo. Con los verbos predicativos yo voy a tener otro tipo de complementos. Por ejemplo, si mi verbo es un transitivo, digo, ¿no? Elena saluda. ¿A quién saluda? A los invitados. Objeto directo, porque la acción de saludar recae sobre invitados, ¿no? Los invitados. Intransitivo, ¿cómo lo reconozco? Porque no hay objeto directo. Ella viajará en ese automóvil, ¿no? ¿Dónde viajará? ¿O cómo viajará? ¿O por qué medio viajará en ese automóvil? Acá tengo yo un complemento circunstancial de medio, ¿no? O de transporte. Y cuando yo hablo de un verbo predicativo en su forma impersonal, ese verbo no me da información de la persona. Hay una dificultad para que me pueda decir si es en primera, segunda o tercera persona. Y usualmente se da con el verbo haber, ¿no? Y además con verbos que están relacionados al clima. Había muchos premios en la rifa. Entonces, date cuenta que no me está indicando exactamente persona. Nevaba mucho. Entonces, ¿qué tengo allí? Verbos predicativos que necesitan de otros complementos y, en el caso del copulativo, siempre de un complemento atributo. Siempre. Ahora, también tengo los no defectivos y los defectivos. Los defectivos tienen ciertas limitaciones en la conjugación. Los no defectivos yo los puedo conjugar en todos los tiempos. Personas, modos, aspectos. Los defectivos no se pueden conjugar en todos los tiempos. Tienen ciertas limitaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, acá nos colocan un ejemplo, ¿no? Dice, balbucir no se usa en primera persona del singular, ¿no? Del presente, ¿no? Yo balbuzo, no existe, ¿no? Entonces hay una limitación ahí. Pero me dicen que sí puedo hacerlo en estos tiempos, perdón, en estas personas, me dice. En la segunda y la tercera. Tú balbuces y ella balbuce. Pero yo balbuzo no existe. ¿Ok? Entonces, eso es que hay que tener en cuenta al momento de reconocer si es un verbo defectivo o no defectivo. Y cuando hablamos de los verbos regulares e irregulares, estamos viendo si el verbo se puede alterar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el verbo es regular
cuando su lexema, o sea, su raíz, no se altera cuando se conjuga, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El verbo vender. Yo vendo, tú vendes, él vende, ¿no? Mira, mira cómo su raíz se mantiene. Pero cuando el verbo es irregular, no se mantiene, cambia. Mira, en el caso del verbo soñar, ¿no? Nos han colocado como ejemplo de soñar. Yo sueño, tú sueñas, soñamos. Acá ya se ve ya la irregularidad ya. Acá ya se vio ya. Con este ya nos dimos cuenta que es irregular. Hay verbos que están más marcados, por ejemplo, tener, ¿no? Yo tengo, tú tienes, él tiene, tenemos, tuvimos, tendremos. Entonces, eso es lo que tienes que fijarte si te dicen que identifiques verbos regulares y verbos irregulares. En los regulares, recuerda, el lexema, la raíz, no sufre alteraciones. En cambio, en los verbos irregulares, el verbo sí tiene alteraciones, como es lo que acabamos de ver. Ahora, en la perífrasis, ya te lo dije, ¿no? En una perífrasis, siempre hay un verbo principal, un verbo auxiliar, incluso hasta nexos. Mira, él tiene que viajar hoy. Mira, todo esto es el verbo, el núcleo, ¿no? Pero en este núcleo el verbo principal es este. Y mira cómo aparece un nexo. Y el verbo auxiliar tiene. Entonces, en una perífrasis verbal, los verbos principales, ¿ok? Son los que finalmente me dan la información de qué tipo de acción es o qué se está haciendo. El resto son auxiliares y también puede haber presencia de nexo. No te olvides. ¿Ok? Ahora, en la frase verbal, también vamos a tener clases de frase verbal. Así como hay en la frase nominal clases, también tenemos clases de frase verbal. Mira. Entonces, las frases verbales pueden ser atributivas o predicativas. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque una frase verbal atributiva siempre tiene verbo copulativo y por lo tanto complemento atributo. En cambio, una predicativa tiene verbo predicativo más complementos, más diferentes complementos. ¿Ok?
Entonces, en la frase verbal, vamos a tener diferentes tipos de complemento. El atributo, cuando el verbo es un verbo copulativo, y cuando son verbos predicativos, vamos a tener objetos directos, indirectos, complementos predicativos, circunstanciales y agentes. ¿Ok? Dos grandes clases verbales. La frase verbal atributiva lo reconozco o la reconozco porque hay presencia de verbo copulativo. Y la predicativa cuando hay presencia de verbo predicativo. Entonces tienes que tener bien claro esto, ¿no? Los tipos de verbo. Los tipos de verbo. Para yo poder saber qué tipo de clase es, ¿no? ¿Qué tipo de clase de frase verbal es? Entonces, yo veo una oración que tenga verbo copulativo, obviamente tiene que tener obligatoriamente el complemento atributo. Todo eso será una frase verbal atributiva. Y si yo tengo una oración en donde el verbo es predicativo, ya inmediatamente yo sé que es una frase verbal predicativa. El complemento, recuerda que no puede ser por nada el mundo atributo, porque los atributos están solamente con la presencia de copulativos. Él regaló llaveros a sus amigos. ¿Qué regaló? Llaveros, objeto directo. ¿A quiénes? A sus amigos, objeto indirecto. ¿Ves? Otro tipo de complementos. La turista camina cansada por la isla, ¿no? Ok, también tengo un predicativo, complemento predicativo, ¿no? Porque el complemento predicativo suele aparecer como un adjetivo y además complementa el verbo predicativo. Complemento predicativo y además complemento circunstancial del lugar. ¿Por dónde? Por la isla. Acá, por ejemplo, ha sido elogiada por su familia. Ella ha sido elogiada por su familia, sujeto tácito. Ha sido elogiada por su familia sería el verbo, ¿sí? Es una perífrasis verbal. Y por su familia sería complemento circunstancial. No, complemento agente. Porque ellos son los que realizan la acción de elogiar, ¿no? Complemento agente. Y aquel niño está estudiando mucho. En esta frase verbal, lo que tengo es un adverbio, ¿no? Un adverbio. ¿Cómo está estudiando? Mucho. Complemento circunstancial de muy. ¿Ok? Entonces, toda esta información me va a servir para yo poder reconocer clases de frase verbal, tipos de verbos, etc. Listo. Vamos entonces ahora sí a ver las respuestas de la separata.
Ya, a ver, vamos a empezar. Bien, en la primera pregunta de la separata de la semana 11, nos están hablando de que leamos las proposiciones y que indiquemos si es correcta, ¿no? La afirmación. Dice, la frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo perífrasis verbal y cumple la función de predicado de la oración bimembre. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados. David, tienes que redactar el resumen del capítulo 2 de este libro. Los alumnos han debido presentar ayer el segundo cuestionario. Mis compañeros de aula se echaron a reír del chiste de Nicanor. Ese joven, mi vecino, se puso a silbar una tonada en la esquina. Entonces, acá me han colocado o han subrayado núcleos de la frase verbal y lo que yo tengo que ver es si está bien identificado ese núcleo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que puede presentarse como un verbo simple o como una perífrasis verbal, con la aparición de varios verbos, ¿no? De uno solo, no, de varios verbos. Entonces, en la primera, por ejemplo, dice, David, tienes que redactar el resumen del capítulo 2 de este libro. Tienes que redactar perífrasis verbal, ¿no? Y tiene hasta presencia de nexo, ¿no? El verbo principal obviamente es redactar, ¿no? Es como decir redacta, ¿no? Redacta el resumen del capítulo. Correcto acá, ¿no? Los alumnos han debido presentar ayer el segundo cuestionario. ¿Ya? Acá solamente me están subrayando han debido. Debieron subrayar han debido presentar. Luego, mis compañeros de aula se echaron a reír. Acá debe ser, ¿no es cierto? A ver. Acá. Así. Ok. Porque la acción es reírse, que empezaron a reírse, ¿no? Y acá ese joven, mi vecino, se puso a silbar. Ya, ok. Que empezó a silbar, ¿no es cierto? Que empezó a silbar. Entonces, podríamos decir que estos vendrían a ser las afirmaciones correctas. La 4 y la 1. Pues la respuesta sería por eso dedo. Nos han colocado perífrasis verbales. En la pregunta 2 me están ahora diciendo que identifique las clases de frase verbal. Entonces yo tengo que tener muy claro qué es una frase verbal atributiva y predicativa. Y miren, lo bueno de las preguntas de ECO es que ahí te dan ya datos para que te acuerdes, ¿no? Te están diciendo que la frase atributiva tiene verbo copulativo.
que la predicativa, sí, tiene verbo predicativo y otros complementos. Te están diciendo además que el verbo copulativo va acompañado de un complemento atributo. Ya, si tú no sabes qué es verbo copulativo, atributo, predicativo, ya, pues ahí significa estudia, no has estudiado. Tienes que estudiar. Entonces, tomando en cuenta esa afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Te están preguntando solo por las frases verbales atributivas. Entonces, si me están preguntando por la frase verbal atributiva, yo tengo que saber reconocer verbo copulativo y tengo que saber reconocer complemento atributo. Esta cocina fue reparada por el técnico. Mira, si bien es cierto, el núcleo es una perífrasis, lo que tengo que ver es que el verbo principal sea copulativo y el verbo principal no es copulativo, ¿no? Acá, has debido ser el moderador. Has debido ser el moderador. Acá sí tengo copulativo, porque el verbo principal es copulativo. Mis amigos han estado. Acá también tengo. En esta perífrasis, el verbo principal es estar. Ellos han sido felicitados. Acá, en la 4, no tengo. El verbo principal, felicitar. Y su sobrino es integrante. Es integrante. Verbo copulativo solamente que está en su forma simple. No está en su perífrasis, pero finalmente es verbo copulativo. Entonces, ¿cuáles son frases verbales atributivas? La primera, no, perdón. La segunda, la tercera y la quinta. ¿Ok? Y esa está acá, en la alternativa casa. Segunda, tercera y quinta. Miss, ¿por qué la cuarta no podría ser? Porque el verbo principal es felicitar. Y felicitar es un verbo predicativo. Además, no hay complemento atributo para nada. Voy a borrar todo esto para que se vea bien. Cuando hay presencia de copulativo, ya sea en una perífrasis, obligatoriamente hay complemento atributo. Has debido ser el moderador del evento, atributo. Han estado muy contentos, complemento atributo. Es integrante del coro infantil, complemento atributo. Entonces acá lo que yo tengo, no, esta cocina fue reparada por el técnico, complemento agente. Ellos han sido felicitados por el gerente, complemento agente. Entonces tengo que chequear muy bien si es copulativo, viendo esa dualidad, ¿no? El verbo que necesita de un complemento atributo para cerrar la idea de la oración. Así esté en una perífrasis. Así esté en una perífrasis. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces acá la clave es casa.
En la pregunta 3. En la pregunta 3 me están dando enunciados para analizar. La frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo. Ok. Seguido de un atributo. Ya sabemos. Y luego me dicen, ¿no? Que la predicativa tiene verbo predicativo y que puede tener otros complementos. Entonces vamos a analizar los enunciados. Elena ha estado tejiendo una chompa. Tu primo parece buen jugador de ajedrez y esta habitación va a estar vacía. Entonces, me están diciendo cuáles son las frases verbales. Me están preguntando cuáles son las frases verbales, porque si me dicen las frases verbales son respectivamente, tengo que elegir una opción. Entonces tengo que ver si es predicativa, si es atributiva. Y tiene que estar en ese orden, además, ¿no? Porque la palabra respectivamente me está indicando que tenga el mismo orden de la alternativa que yo esté eligiendo. Entonces, cuando yo digo Elena ha estado tejiendo, en esta perífrasis el verbo principal es tejer, predicativa. Tu primo parece buen jugador, acá tengo verbo copulativo, complemento atributo, entonces tengo una atributiva. Y esta habitación va a estar, también tengo una atributiva porque tengo complemento atributo. Verbo principal estar, y acá obviamente su forma simple ya sabemos para qué es parecer. Entonces, si tengo una predicativa, acá, ¿no? Predicativa, tejer. Si tengo una atributiva y una atributiva, mi respuesta será predicativa, atributiva, atributiva, dedo. Cuatro. El modo verbal de tres clases, es de tres clases, te dice, ¿no? Indicativo, si es una acción real, subjuntivo, si es irreal, imperativo, si indica orden, mandato. Entonces, eso es lo que tengo que analizar, ¿no? Vamos a ver cuál me está dando esa información. Bien, vamos a ver entonces cuáles de los, bueno, acá dice verbos subrayados, no me han subrayado los verbos, bueno, ya no importa. Entendemos que es el verbo, ¿no? Escriba, obsequia, participe y respire. Ok, entonces me dice, lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados se expresan en modo imperativo. Quiere decir que me está dando una orden, un mandato, una indicación. Acá, escriba con detalle. Y al ojo imperativo, me están indicando que haga algo. Mi tía me obsequió 2 polos y un pantalón, es modo indicativo, no imperativo, indicativo. Acá, tal vez, es que tal vez ya me dijo que este está en su modo subjuntivo. Y amigos, respiremos, imperativo. Nos están exhortando a eso. Entonces, 1 y 4, la respuesta es enano. Bien, vamos a dar un tiempo ahí.
Bien, nos quedamos en la pregunta 5. Acá nos están volviendo a preguntar ahora de los accidentes del verbo, pero nos están preguntando del aspecto, ¿no? Tú ya sabes que cuando hablamos del aspecto, este puede ser perfectivo e imperfectivo. Y cuando decimos que el aspecto es perfectivo, la acción ya culminó. Y cuando hablamos, no subraya esto. Y cuando hablamos del imperfectivo, la acción aún no ha culminado, ¿ok? Perfectivo entonces terminó, sí, no te olvides, y el imperfectivo aún no ha terminado. Entonces están diciendo que en los enunciados, mi padre había entregado los regalos a mi madre y a mis hermanos. Yolanda leía una novela interesante. Y Susana envía mensajes a sus amigos. Nos están preguntando qué aspecto se está presentando, ¿no? En los verbos. ¿Ok? Y recuerda respectivamente en este orden, ¿no? De los enunciados. Bien, entonces, a ver, si me están diciendo en el primer enunciado, mi padre había entregado los regalos a mi madre, detecto primero el verbo, acá había entregado. Entonces, acá, en había entregado, está en su función perfectiva porque la acción ya terminó, ¿no? Y en el enunciado, Yolanda leía una novela muy interesante. Leía. Ya acá es lo que te decía, los verbos imperfectos. Entonces, acá hay que chequear y es un imperfectivo porque la acción ha empezado en el tiempo, pero puede continuar. Y eso yo me doy cuenta en los verbos que terminan en aba y en ia, ¿no? Yolanda leía una novela. Y Susana envía mensajes a sus amigos, envía. También está inconclusa la acción. Entonces podríamos decir que la respuesta es perfectiva, imperfectiva, imperfectiva. Clave casa. En la pregunta 6, ahora me están diciendo que relacione, que asocie. ¿Ok? Y acá tengo tipos de verbo. Impersonal, recuerda que no reconozco persona. Copulativo, recuerda que necesita complemento atributo. Intransitivo, no tiene objeto directo. Y el transitivo sí tiene objeto directo. Entonces, esas palabras clave, esas funciones clave, las voy a tener en cuenta para no equivocarme en la asociación. Entonces, acá análisis obligatoriamente, ¿no? Muchos viajaron a distintas ciudades. Ok, muchos viajaron a distintas ciudades. ¿A dónde viajaron? A distintas ciudades. Complemento circunstancial del lugar. Una intransitiva, porque no tiene MD. Había muchos regalos para los niños. ¿Qué había? Muchos regalos. ¿No es cierto? No, estoy mal. ¿Qué había? Él había, tú habías. Ah, un impersonal. Una impersonal, porque no me demuestra persona, ¿no? Él había, tú había, no puedo reconocer la persona. Entonces, si es impersonal, me voy con la A. Él colocó adornos. ¿Qué colocó? Adornos. Transitiva, objeto directo. Y
estuvimos muy contentos en Navidad. Estuvimos. Copulativo, ¿no? Entonces mi respuesta es enano, pues. 1C, 2A, 3D y 4. En las 7 nos hablan de la perífrasis verbal. Dicen que está formada por varios verbos y que una de ellas tiene el núcleo y que además también tiene presencia del verbo auxiliar y obviamente el verbo principal que puede aparecer como infinitivo, como participio, como gerundio, ¿no? Ok, entonces me están diciendo que marque la alternativa que presenta perífrasis verbales. Entonces vamos a analizar dónde hay perífrasis verbales. A ver, los alumnos desean investigar el tema de la contaminación ambiental. Mucho cuidado con los objetos directos que empiezan con verbos infinitivos. A veces pensamos que cuando vemos dos verbos seguidos, perífrasis. No, hay que analizar. Hay que analizar que esos verbos juntos realmente sea toda la acción. Y hay que analizar cuando veo dos verbos juntos y que una corresponde a la acción y la otra corresponde a otro complemento. Entonces, por ejemplo, en esta primera proposición, que es donde usualmente la gente se confunde, dice, los alumnos desean, ¿qué desean? Investigar el tema de la contaminación ambiental. Estoy teniendo acá un objeto directo que está empezando con un verbo infinitivo. El verbo es este, no es perífrasis. Pero acá, cuando dice el dueño de esta bodega ha solicitado, acá al ojo yo veo una perífrasis, yo no puedo partir esto para nada. Esos actúan juntitos, ¿no? No puedo decir, un crédito, ni bodega ha solicitado un crédito. Acá sí hay perífrasis. Luego, cuando dice, los comerciantes informaron que realizarán la limpieza total del mercado, ¿no? ¿Qué informaron? Que realizarán la limpieza total del mercado. Tengo otro objeto directo que empieza con relativo. Y en la cuarta, el hermano de Ofelia empezó a cantar un vals. Entonces acá tengo una perífrasis, ¿no? También verbos principales en las perífrasis, solicitado y cantar. Entonces, tanto en la 2 como en la 4 tengo perífrasis, mi respuesta es D. En la pregunta 8 me están consultando acerca de los verbos que se alteran, ¿no? Cuando se conjugan. Me están preguntando del verbo irregular. Me doy cuenta porque hay un cambio en su lexema, ¿no? Incluso algunos también en la desinencia, en la parte final, ¿no? Del verbo. Entonces, hay que conjugar para darnos cuenta si es un verbo irregular. Y acá en la 1 dice, el albañil midió el área de esta habitación. ¿Ya? Claro, cuando yo conjugo el verbo medir, yo me puedo dar cuenta, y acá han colocado, mire, ejemplos, ¿no? Mira, acá en la resolución han colocado el ejemplos, ¿no? Yo puedo conjugar medir, y mira cómo acá en estos dos ejemplos me doy cuenta que es irregular, ¿no? Yo medí, él mide, ¿no? ¿Ves? Cómo cambió su lexema. Y lo mismo pasa con el verbo dormir, ¿no? Lo mismo pasa. Cuando yo digo yo duermo, él dormía, mira acá está, ¿no? Yo dormí, él durmió, él duerme, ¿ves? La irregularidad cuando se conjuga. Entonces, estos son los verbos que serían catalogados como irregulares.
1 y 3. ¿No? En el caso de la 9, nos están preguntando que se marque la opción en donde el verbo principal es una perífrasis, pero además nos están diciendo que chequeemos que ese verbo principal sea intransitivo. Quiere decir que no tiene objeto directo, ¿no? La frase verbal como unidad sintáctica tiene un núcleo el cual puede estar constituido por un solo verbo, por una perífrasis verbal. De acuerdo con esta afirmación, lea los enunciados y marca la opción en la que el verbo principal de la perífrasis es intransitivo. Bien, entonces como yo ya sé que el verbo intransitivo no tiene objeto directo, vamos a analizar. ¿Ok? Entonces dice, Leonardo tiene que llegar temprano a la ceremonia. Tiene que llegar, tiene que llegar. Entonces, ¿cuándo tiene que llegar? No, temprano. ¿A dónde? A la ceremonia. No tengo yo ahí o de, tengo circunstanciales. Luego cuando dice, el dueño de esta tienda debe ofrecer. Acá sí tengo o de. ¿Qué debe ofrecer más productos? Acá sí hay o de. Los pobladores van a realizar una faena comunal. ¿Qué van a realizar? Una faena comunal. O de. Y acá los primos de Juan suelen viajar. Suelen viajar. ¿A dónde? A Trujillo. ¿Cómo? ¿O mediante qué? En avión. También tengo complementos circunstanciales, tanto de lugar como de medio. Entonces, si la teoría me está diciendo que los intransitivos no tienen objeto directo, la respuesta es D, porque en la 1 y la 4 yo solamente tengo complementos circunstanciales, nada más. En el caso de la 10, nos están diciendo que selecciones los verbos, ¿sí?, que contengan adecuadamente los enunciados. Claro, porque a veces también como precisión léxica conjugamos de manera inadecuada algunos verbos. Entonces me están dando una introducción que dice, en la lengua española el verbo, núcleo de la frase verbal, concuerda con el núcleo de la frase nominal, sujeto, en número y persona. Según esta afirmación, seleccione las formas de los verbos escritos entre los paréntesis verbales que completan adecuadamente los enunciados. Entonces me están diciendo que una frase verbal debe concordar de manera correcta con el sujeto. Y la concordancia la voy a ver si tienen el mismo número y obviamente la persona, ¿no? Entonces, si yo digo acá los choferes y me están diciendo que conjuga el verbo conducir, la respuesta es condujeron, ¿no? Los choferes condujeron con cuidado ayer. Ellos, tercera persona y además plural. Anoche Nicanor se entretuvo mirando una película. Singular, tercera persona. Acá están los verbos. El presidente no convenció a los socios en la última reunión. Tercera persona plural y además pasado. Los comerciantes obtuvieron ganancias. Tercera persona plural. Los niños intervendrán en la próxima escenificación teatral. Plural. Tercera persona. Concordancia. Y en la última pregunta me están dando el siguiente enunciado. El gerundio es una forma verbal no personal que expresa simultaneidad o anterioridad
de la acción con el tiempo en el que se habla. En la mayoría de los casos, la acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal y debe interpretarse como una circunstancia, que puede ser de tiempo, modo, condición, de la acción del verbo principal. Según estas consideraciones, seleccione la opción en la que hay uso adecuado del gerundio. Uso adecuado del gerundio. Entonces, acá hay comprensión, ¿no? Acá hay que comprender esta teoría que nos brindan estos datos, ¿no? Nos están diciendo que el gerundio es un verboide porque es una forma no personal del verbo, expresa simultaneidad o anterioridad, cuando obviamente nos referimos a la acción, ¿sí? Y eso en base al tiempo en que se está hablando. Nos están diciendo que, ¿no? En la mayoría de casos el gerundio debe ser anterior o simultáneo a la del verbo principal. Y además también tener en cuenta que se debe interpretar como una circunstancia de tiempo, de modo o condición. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, dice que chequeemos en cuál de todas las alternativas se ve esta teoría, ¿no? Y si se ve eso, es que se ha utilizado de manera adecuada el gerundio. Si no se ve eso, entonces no se ha utilizado de manera adecuada, dice, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando dice, Humberto ha comprado una moto teniendo muchos adornos, no, acá debe simplemente decir que tiene, ¿no? Este gerundio, no, porque acá lo que se está dando a conocer es información de moto. No se ve una acción anterior ni que sigue. Entonces acá está mal. Luego acá dice, la empresa requiere una secretaria dominando 3 idiomas. El ojo también. El que lee, la persona que lee y la persona que habla correctamente, se va a dar cuenta que hay algo que no está cuadrando. De repente no sé la teoría de gerundio, pero yo sé que hay algo no cuadran. Pero en este caso ustedes sí van a contestar en base al conocimiento de la teoría. Entonces acá igual, acá lo que yo quiero decir es la característica de esta secretaria, ¿no? Información de la secretaria. Una secretaria que domine 3 idiomas. Mal utilizado también ese gerundio. Acá se emite un decreto modificando las disposiciones que modifique, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? En las 3 deberían ser proposiciones subordinadas adjetivas. Y luego, hablando suavemente, el profesor logró calmar a los alumnos. Acá sí estoy viendo yo esa anterioridad, ¿no? Esa acción que se presenta de manera anterior y a la vez, ¿no? Presenta una de manera simultánea, ¿no? Hablando suavemente, primera acción, el profesor calmó, ¿no? Logró calmar. Acá sí está bien utilizado. Y en el caso de Edilberto salió de casa llegando a trabajar 1 hora después, ¿no? Y llegó, ¿no? Entonces la respuesta es dedo. Esta teoría está bonita, almacénala, guárdala, porque a veces no entendemos a qué se refieren con gerundio. Bien, chicos, eso sería todo. Vamos a repasar entonces las respuestas nuevamente. 1 dedo, 2 casa, 3 dedo, 4 enano, 5 casa, 6 enano, 7 dedo, 8 casa, 9 dedo. En el caso de la 10, ahí están los verbos que debió escribirse. Condujeron, se entretuvo, convenció, obtuvieron, intervendrán. 12, la respuesta es dedo. Listo. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat también.
Una pregunta adicional.
Ya, a ver, Yair, para poder reconocer o diferenciar el verbo transitivo o intransitivo, simplemente tienes que saber detectar si hay presencia de objeto directo o de objeto indirecto. Un verbo transitivo siempre tiene objeto directo porque el verbo indica que va a transitar hasta un determinado elemento. Ahora, ¿cómo identifico yo al objeto directo? Le puedo hacer una pregunta al verbo o lo puedo reemplazar con un pronombre, ¿no? Por ejemplo, en la oración yo escribí un poema para ti, yo lo escribí para ti. Acá en estas dos oraciones yo me estoy dando cuenta que el verbo escribir recae sobre un determinado elemento. Esta acción de escribir recae sobre un poema, ¿no? Por eso es que yo le puedo hacer la pregunta, ¿qué escribí? Un poema, objeto directo, ¿no? ¿Qué escribí? Eso, ¿no? Y ese ahora, este poema acá se ha presentado como un verbo, como un pronombre, objeto directo también. Entonces, ¿qué me está diciendo la teoría del transitivo? La teoría del transitivo me dice que es aquel, obviamente, que tiene la presencia de objeto directo. Entonces, para yo poder saber que el tipo de verbo de esa oración es un verbo transitivo y por lo tanto es predicativo, ¿no? Predicativo, tengo que saber detectar la presencia de objeto directo. Que repito, se puede presentar como una frase, en este caso una frase nominal, un poema, o como un pronombre. Entonces, la estrategia está en que tú sepas identificarlo. Y en el caso de lo intransitivo, simplemente es que no hay, pues no hay objeto directo. Si en una oración no hay objeto directo, no es transitiva. ¿Ok? No es transitiva. ¿Correcto, Jair? Ok. Este tema, por si acaso, lo van a hacer de un poco más extenso, con más ejemplos, cuando toque la clase de la oración. Solo que ya ya desde el momento que hacen ya frase nominal, ya obligatoriamente uno tiene que hablar los temas ya. Porque como es análisis y necesitamos esa información para analizar otros puntos, ya eso obliga a tocarlos. Pero lo van a volver a explicar cuando tengas que analizar funciones o roles dentro de la oración. Entonces no va a quedar ahí. Un adjetivo no, los adjetivos cumplen otras funciones. Los adjetivos cumplen funciones como complementos predicativos, como complementos atributos. ¿Qué más puede cumplir un adjetivo? Modifica directamente. Un objeto directo no, al objeto directo le recae la acción. Entonces un adjetivo, objeto directo no. Usualmente son sustantivos, son frases nominales. No, los complementos circunstanciales son esa información que te dice cómo se ha realizado el verbo, ¿no? Por ejemplo, a ver.
Acá, ¿no? Mira. Viajé a varias ciudades. ¿A dónde viajé? A varias ciudades de nuestro país. Entonces acá me están dando información, ¿no? Del lugar. A ver. Yo voy a proponer mejor con mis ejemplos para que la tengas clara. Acá voy a escribir ejemplos con circunstanciales. Ella comió rápidamente en la cocina a las durante la mañana. ¿Ves? Entonces, acá yo tengo varios complementos circunstanciales. Por ejemplo, ella comió como rápidamente. Complemento circunstancial de modo. ¿Dónde? En la cocina. Complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo? Durante la mañana. Complemento circunstancial de tiempo. Los complementos circunstanciales te dicen las circunstancias de la acción. Lugar, tiempo, modo, compañía, material, etc. El adjetivo te da información de un sustantivo, siempre. Te da información de un sustantivo. La camisa roja, roja es adjetivo, ¿no? El adjetivo tiende a ser un modificador, ¿no? Te da información del sujeto, te da información de un sustantivo. Entonces, no hay que confundir circunstancial de adjetivo para nada. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Su hermana será la nueva secretaria. Esta nueva es adjetivo. Me da información de secretaria. Ahora acá, mira, están algo preocupados. Esto de acá tiene presencia, por ejemplo, de adjetivo, ¿no? Pero en esta oración está haciendo las veces de complemento atributo. Acá también, mira, es una frase en donde hay presencia de adjetivo. En esta oración hace de complemento atributo. Entonces, hay que analizar el texto para ver qué función está cumpliendo ese elemento. ¿Ok? Bien, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos. Cuídense mucho.